Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos toda la información fresquita, jugosa y sobre todo, confirmada sobre sus estrellas turcas preferidas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, damas y caballeros, prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos del fandom. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a hablar de la posibilidad, cada vez más real, de que vuelvan a trabajar juntos. Lo escucharon bien. Prepárense para el hype porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a analizar cada rumor, cada declaración superíndice 3N y cada guiu más menos o sospechoso en redes sociales, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por AQ, o si eres de los que disfrutan de nuestros vídeos pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento. Suscríbete, activa la campanita, y así no te perderás ni una sola de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y análisis a fondo. Además, nos ayudas un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Vamos, un clic no cuesta nada y nos hace muy felices. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que hizo historia en la televisión con su química explosiva en *Erkencikus*. Una novela que conquistó corazones en todo el mundo, que nos hizo reír, llorar, suspirar y sobre todo, soñar con un amor tan apasionado y divertido como el de Can y Sanem Aydin. Desde el final de la serie, los fans han estado clamando por una reunión, por verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y aunque ha habido rumores y especulaciones a lo largo de los aún más menos nada concreto ha surgido, hasta ahora. En las últimas semanas, la prensa turca ha estado hirviendo con noticias sobre un posible proyecto que uniría a Demet y a Can una vez más. Al principio eran solo murmullos e insinuaciones vagas en las redes sociales de algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo. Pero poco a poco esos murmullos se fueron haciendo más fuertes, más persistentes, hasta convertirse en un verdadero torbellino de información. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, la chispa inicial parece haber sido una reciente entrevista que Demet Özdemir concedió a una importante revista turca. En esa entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Can Yaman. Y para sorpresa de muchos, su respuesta no fue un simple no rotundo, ni un evasivo nunca digas nunca. En cambio, Demet fue mucho más ambigua, mucho más juguetona, dejando la puerta abierta a la esperanza. Según las traducciones de la entrevista que hemos podido conseguir, Demet dijo algo así como, Can es un actor muy talentoso y con quien tengo una gran química profesional. Nunca descarto la posibilidad de trabajar con alguien con quien me siento cómoda y con quien puedo crear algo especial. Si el proyecto es el adecuado y si los tiempos coinciden, por supuesto que lo consideraré. Bomba. Declaración explosiva. El fandom enloqueció. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes de fans emocionados, teorizando sobre posibles proyectos, imaginando historias, cruzando los dedos para que esta vez el rumor se haga realidad. Y por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más la especulación. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cuál es su postura ante esta posible reunión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Can, como suele ser habitual en él, no ha hecho ninguna declaración directa al respecto. No ha confirmado ni negado nada. Sin embargo, algunos observadores astutos han notado ciertos guiños sutiles en sus redes sociales, como likes a comentarios de fans que pedían su regreso con Demet, o publicaciones con frases que podrían interpretarse como indirectas. Y ojo aquí que los likes en redes sociales, en el mundo del espectáculo, a veces valen más que 1000 comunicados de prensa. Además, fuentes cercanas a Can han filtrado a la prensa que el actor está muy interesado en volver a trabajar en Turquía, después de haber pasado un tiempo en Italia protagonizando la serie *Viola come il mare*. Parece ser que Can echa de menos su país, su idioma, y sobre todo, el cariño del público turco. ¿Y qué mejor manera de regresar a lo grande que uniendo fuerzas con Demet Özdemir en un nuevo proyecto que genere una expectación masiva? Después de todo, *Viola come il mare* fue un proyecto interesante, pero quizás no logró capturar la misma magia que sus trabajos previos en Turquía. Ese calor del hogar, el sentirse arropado por el público que lo vio crecer, es un factor importante para cualquier artista. Ahora bien, ¿de qué tipo de proyecto estamos hablando? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura.
No hay información oficial al respecto, pero los fans y los medios de comunicación han barajado varias posibilidades. Vamos a analizarlas una por una, con lupa y sin dejar nada al azar. Algunos sugieren que podrá tratarse de una nueva serie de televisión, quizás una comedia romántica similar a Erkencicus *, pero con una historia y unos personajes diferentes. Esta es la opción que más sentido tiene, y la que seguramente más alegraría a los fans. Imaginen una nueva historia de amor con esa chispa y esa química innegable entre Demet y Can, pero con giros inesperados y situaciones hilarantes. Sería un éxito asegurado, y las cadenas de televisión lo saben. Además, el formato de serie permite desarrollar los personajes con mayor profundidad y crear una conexión más fuerte con el público. Otros, más ambiciosos, sueñan con una película para la gran pantalla, una superproducción turca que conquiste los cines de todo el mundo. Esta opción es más arriesgada, pero también podría ser muy gratificante. Una película les permitiría llegar a un público más amplio y consolidar su fama a nivel internacional. Además, podrían experimentar con géneros diferentes y mostrar su versatilidad como actores. Piensen en una comedia romántica con toques de acción, o en un drama histórico con una historia de amor apasionante. Las posibilidades son infinitas. Y visualicen las alfombras rojas, los festivales de cine, los premios. Sería un sueño hecho realidad. Incluso hay quienes se atreven a imaginar una serie para alguna plataforma de streaming, como Netflix o Disney, que les permita llegar a un público aún más amplio y experimentar con formatos y narrativas más innovadoras. Esta opción es muy atractiva, ya que las plataformas de streaming ofrecen una mayor libertad creativa y permiten llegar a audiencias globales. Además, podrían explorar temas más complejos y controvertidos, y mostrar una faceta diferente de su talento. Imaginen una serie dramática con toques de thriller, o una comedia negra con un humor ácido e inteligente. Sería algo totalmente innovador y rompería con los esquemas tradicionales de las novelas turcas. Y la posibilidad de doblaje en diferentes idiomas. Sería un boom mundial. Personalmente creo que la opción más viable y realista sería una nueva serie de televisión. Las comedias románticas turcas siguen siendo muy populares, y la combinación de Demet y Can es una fórmula probada para el éxito. Además, una serie les permitiría desarrollar sus personajes y su historia de una manera más profunda y matizada. Piénsenlo, qué mejor que volver a las raíces, a lo que mejor saben hacer, pero con una historia fresca y original. Sería un regreso triunfal. Pero independientemente del tipo de proyecto que sea, lo más importante es que tenga un buen guión, una dirección sólida y, por supuesto, una química innegable entre Demet y Can. Si se dan todos estos elementos, estoy seguro de que volverán a arrasar y a conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y aquí, mis queridos adictos, es donde entra en juego el factor calidad. No vale cualquier guión, no vale cualquier director. Necesitamos un equipo que entienda la esencia de la pareja, que sepa explotar su química y que cree una historia que realmente valga la pena. Un proyecto mediocre no solo decepcionaría a los fans, sino que también podría dañar la imagen de ambos actores. La calidad es la clave. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir esta reunión. En primer lugar, están sus agendas. Tanto Demet como Can son actores muy solicitados, con numerosos proyectos en marcha. Coordinar sus tiempos y encontrar un hueco en sus apretadas agendas no será tarea fácil. Pero no imposible. Con buena voluntad y una planificación cuidadosa, todo se puede lograr. En segundo lugar, están las cuestiones económicas. Contratar a 2 estrellas de su calibre no es precisamente barato. La productora que se anime a llevar a cabo este proyecto tendrá que invertir una suma considerable de dinero. Pero piensen en el retorno de la inversión. Un proyecto con Demet y Can tiene el éxito asegurado. El público está ansioso por verlos juntos de nuevo, y las marcas se pelearán por patrocinar la serie o la película. Es una inversión segura. Y en tercer lugar, está la presión de las expectativas. Los fans tienen unas expectativas altísimas sobre esta posible reunión. Si el proyecto no está a la altura de esas expectativas, la decepción podrá ser enorme. Pero aquí es donde entra en juego la inteligencia. Los creadores deben ser conscientes de las expectativas de los fans, pero también deben ser fieles a su propia visión. No se trata de hacer una copia de Erkencicus *, sino de crear algo nuevo y original que sorprenda y emocione al público.
La clave está en encontrar el equilibrio entre lo que los fans quieren y lo que los creadores quieren contar. A pesar de estos obstáculos, creo que las posibilidades de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos son cada vez mayores. La señal más clara es la actitud de Demet en la entrevista. Si realmente no tuviera ningún interés en volver a trabajar con Can, simplemente lo habría negado rotundamente. Pero su respuesta ambigua y juguetona sugiere que al menos está abierta a la posibilidad. Y como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego. Además, la presión de los fans y los medios de comunicación es enorme. Las productoras lo saben y son conscientes del potencial comercial de un proyecto que reúna a Demet y a Can. Los trending topics en redes sociales, las noticias en la prensa, los comentarios en los foros, todo el mundo está hablando de esto. Las productoras no pueden ignorar esta demanda del público. Por último, creo que tanto Demet como Can son conscientes de la química especial que tienen juntos. Saben que cuando trabajan juntos, se produce una magia única que es difícil de replicar. Y como actores inteligentes y ambiciosos, seguramente querrán aprovechar esa magia al máximo. La química es un ingrediente fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Y Demet y Can tienen una química que traspasa la pantalla. Sería un error no aprovecharla. Así que, mis queridos amigos, mantengan la calma, respiren hondo y prepárense para lo que pueda pasar. La posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo es cada vez más real. Y si finalmente se confirma, será una noticia que hará historia en el mundo de las novelas turcas. Preparen las palomitas, los pañuelos y los corazones. Porque si esto se confirma, vamos a vivir momentos inolvidables. En resumen, hoy les trajimos la noticia bomba de que Demet Özdemir ha insinuado la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman. Analizamos los rumores, las declaraciones, los guiños en redes sociales y las posibles dificultades que podrían impedir esta reunión. Les di mi opinión personal sobre el tipo de proyecto que creo que sería más viable y les animé a mantener la esperanza. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles estas noticias y compartir mi pasión por las novelas turcas con ustedes. Somos una gran familia. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir trabajando duro para traerles el mejor contenido posible. Ustedes son mi inspiración. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Demet y a Can juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenme saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo juntos. Juntos somos más fuertes. Gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Y que la fuerza turca los acompañe.